Por fin, noticias impactantes. Los drones marítimos han roto la defensa de la Federación Rusa. El último aliento de Puchna. Esto lo cambia todo. Crimea derrota, los rusos fueron expulsados de la península. Un golpe devastador debilitó a los ocupantes. Avance desde Transnistria, Odessa en zona roja. Putin intenta recuperarse de todos sus fracasos. Polonia descarga urgentemente armas nucleares. Sobre todo esto en nuestro programa Punto Infernal. Los nuestros se llevaron el verdadero premio gordo. Los drones marítimos ucranianos se infiltraron profundamente en la Federación Rusa, rápidos como un rayo. Le dieron a Putin una derrota aplastante. La defensa antiaérea rusa dejó pasar este momento y entonces los drones atacaron el territorio enemigo con ataques aéreos. En el Kremlin admitieron que los soldados rusos disparan directamente contra las casas. Esto es el comienzo del colapso. Todo esto quedó grabado en video. Tienen que ver estas imágenes explosivas e irrepetibles antes que nadie. El movimiento de las Fuerzas Armadas rusas se detiene y lo que sigue es aún más grande. Solo en los últimos días, los drones atacaron varios puertos rusos al mismo tiempo. En particular, golpearon a la flota del Mar Negro en Novorossiysk. Según informan los medios rusos desde el principio, los drones de superficie atacaron el puerto y unas horas después fue atacado el centro de la ciudad. Mientras no haya un daño oficial, todo esto son solo violaciones de las normas de seguridad y alguien fuma en los pantanos, incluso en el mar. Como resultado del ataque, se paralizó el funcionamiento del complejo de carga automática de Transneft y de la terminal del consorcio de oleoductos del Caspio cerca de Novorossiysk. Al mismo tiempo, a 120 kilómetros en Sochi, también se informó sobre una amenaza. Se comenzó a evacuar a los turistas de las playas debido a la amenaza de drones de superficie. No se queden en el agua, no mojen los pies, evacúen de inmediato, todos salgan del agua. El movimiento fue detectado en el puerto de Tuapse. Allí atacaron la terminal petrolera. Esto también fue obra de drones de superficie. En las redes aparecieron videos donde se escuchan ráfagas de armas de fuego y explosiones, así como se pueden ver intentos de alcanzar los objetos maniobrables en la superficie. El dron se acerca al muelle y asesta un golpe a pesar de que le disparan, aparentemente con cañones automáticos y ametralladoras, según los destellos en el agua alrededor del dron. Como vemos, sin éxito, uno de los mayores terminales de transferencia de petróleo a petroleros en Rusia ha sido alcanzado. El daño es bastante lógico, completamente previsible después de los ataques a las refinerías de petróleo y la destrucción de instalaciones vitales para estas plantas. Por supuesto, en las instalaciones rusas están ocurriendo problemas con el combustible diésel y la gasolina. Además, el ataque a las puertas de exportación de esas mismas compañías de petróleo y gas también les traerá a los rusos muchos momentos desagradables. Los puntos de transbordo en Tuapse y Novorossiysk podían exportar en conjunto 2 millones de barriles de crudo al día. Y eso significa que incluso un solo día de paro representa enormes pérdidas para Rusia. Reifi, sí, llamaremos a este chasis enorme por ser capaz desde el punto de vista económico del sistema. Se utilizan los canales de exportación de tu barril para obtener ingresos en divisas extranjeras, que posteriormente se destinan a financiar la maquinaria de guerra. Hoy esto duele profundamente, esto influye de manera significativa en que el porcentaje e incluso varias decenas de porcentajes se reduzcan drásticamente, no solo en la exportación de ciertos productos específicos y vitales para la economía, sino que también en una cantidad de miles de millones de unidades o valores monetarios, lo que inevitablemente llevará a que, como lo denominó acertadamente DM, el tigre de papel, que aparenta ser fuerte pero
o carece de sustancia real, pueda simplemente y de forma estrepitosa caer y desmoronarse por completo. Y además hay consecuencias no tan evidentes. Los rusos, después de cada uno de estos ataques, se convencen de que la defensa antiaérea no protege, sino que por el contrario representa una amenaza aún mayor. El fuego impreciso de los militares rusos provocó la destrucción de edificios residenciales, la destrucción de varios automóviles particulares y además sembró el pánico entre los habitantes locales. También se informa sobre varias personas fallecidas, y los medios insinúan que fue la defensa antiaérea, ya que, por ejemplo, en Novorossiysk, el día anterior hubo una orden de no hacer públicos los resultados de la llegada de los drones. Pero en la televisión lo muestran todo, y eso significa que los autos incendiados, los impactos en las casas, son el resultado del trabajo de la defensa antiaérea y no de los drones. Crimea ahora está desprotegida. Las fortificaciones defensivas de Rusia se están desmoronando. La operación especial ucraniana está desalojando silenciosa y eficazmente a los ocupantes de la península. En el Kremlin ya están perdiendo la calma y se sostienen solo por un hilo. Pronto habrá un último movimiento y Crimea será cortada de Rusia. Bajo el fuego intenso están el FSB, las unidades enemigas y posiblemente el propio jefe del circo del Kremlin. Imágenes y detalles impactantes, véanlos a continuación. Los rusos tienen problemas en Crimea y cuanto más avancen, más sorpresas habrá para el enemigo. Crimea, poco a poco, si hacemos una analogía, gracias a toda la defensa de Ucrania, se ha convertido en una especie de Crimea-Vallivka, un lugar similar a Vallivka, donde constantemente se destruye al ejército ruso, a los ocupantes rusos, así como su armamento y equipamiento. Los defensores ucranianos entienden claramente dónde se encuentran los ocupantes rusos en la Crimea ocupada y hacen todo lo posible para expulsarlos de allí. El proceso de desmilitarización de Crimea continúa. Esto es una parte integral del proceso de desocupación. En la Crimea temporalmente ocupada, los problemas con el combustible, el agua y el equipo militar son cada vez mayores. Los ataques ucranianos están destruyendo las bases del enemigo. Los rusos intentan ocultar la magnitud de sus pérdidas. Se trata de operaciones terrestres, aéreas y marítimas que nuestros defensores llevan a cabo con éxito. Hoy los ataques del Kremlin alcanzaron aquellos objetivos militares rusos, subrayo, objetivos militares que representan una amenaza tanto para la propia península, por estar ubicados en ella, como para otros territorios de nuestro país. El equipamiento de los ocupantes hoy está funcionando para no lanzar ataques con armamento defectuoso contra nuestro territorio. Esto es lo que permite a los rusos llevar a cabo una amplia exploración de nuestro espacio aéreo. Eliminación regular de objetivos de defensa antiaérea enemiga es constante, destrucción de objetivos marítimos y ataque a terrestres, incluidos ferroviarios. El sistema de defensa antiaérea en Crimea, que hoy está funcionando activamente, intentan repeler los ataques de la defensa ucraniana, pero lo hacen muy débilmente. Entre otras cosas, también funciona como un asesinato enemigo. En la península aumentan los problemas y las posiciones defensivas de los rusos cediendo. También se está trabajando en esas llaves que nos abrirán la puerta a Crimea, en particular el banco de Kimborn, el banco de Tendriv y propiamente el territorio de la propia Crimea. Casi cada semana se registra la destrucción de helicópteros rusos o de elementos de defensa antiaérea. Esto crea una atmósfera de miedo entre los ocupantes y los obliga a ahorrar recursos. Los drones ucranianos también han llegado a las residencias gubernamentales. En la noche del 22 de septiembre se escucharon explosiones en la zona de Foros. Los colaboradores rusos declararon que los drones impactaron en el territorio del sanatorio Foros. Se informó sobre la muerte de 3 personas y 16 heridos. Rusia no guardó silencio al respecto. En el momento del ataque al sanatorio Foros, se estaba celebrando una reunión de altos funcionarios, todos ellos vinculados a la Federación Rusa. Esto es un control objetivo, como lo llaman, por parte rusa, con muertos, heridos y civiles. Eso no lo hemos visto. Y eso es lo primero que habría hecho la Federación Rusa si realmente hubiera sucedido así. Rusia no guardó silencio sobre el hecho de que en el momento del ataque había invitados muy importantes en el sanatorio, aunque no se especifica quiénes eran exactamente.
En el grupo del sanatorio en las redes sociales se publicó un anuncio de que el 21 de septiembre el restaurante Foros Hall estaría cerrado por servicio especial. Pero en todas las noticias rusas muestran precisamente la escuela, que se encuentra al lado. Lo más dañado fue el salón de actos de la escuela. Aquí el techo se derrumbó parcialmente. Solo miren lo que quedó de una de las paredes. Por los daños se puede ver que el dron entró por esta ventana. Ahora hay fragmentos esparcidos por todas partes. Rusia no informó sobre esta escuela, que estaba cerrada en días festivos, y los escolares no tenían nada que ver. Intentaron cubrir informativamente sus nuevos ataques terroristas contra nuestro país. Eso es lo que los rusos siempre hacen. Bueno, de nuevo, no se trata de dañar el edificio de la escuela, sino del internado, que lleva el mismo nombre de Tirletsky y que se encuentra frente a la escuela. Cerca también está la dacha gubernamental número 11, el objeto Zarya. Aquí hay un helipuerto, por eso siempre está presente el FSO, que puede ser movilizado para la seguridad de las reuniones, y por supuesto hay defensa antiaérea. Demostramos que hoy las fuerzas de defensa pueden atacar a los ocupantes con diferentes medios de fuego en cualquier punto de nuestro Crimea, en cualquier lugar, al norte, al sur, al oeste o al este. Y hoy no hay ni un solo objeto que no pueda ser alcanzado por un ataque de las fuerzas de defensa en el territorio de Crimea. La defensa antiaérea rusa, una vez más, ha demostrado su inutilidad. No son capaces de proteger ni a Rusia ni a los territorios temporalmente ocupados. El sistema de defensa antiaérea de Crimea está siendo destruido, y este es el camino hacia la desmilitarización de Crimea, y lo más importante, hacia la desocupación. Vas por el camino correcto. El parque de aviones de los rusos en la península ocupada se ha reducido como resultado del exitoso trabajo de combate de la Unidad Especial de la Inteligencia Militar de Ucrania, GUR. Fueron alcanzados 3 helicópteros enemigos multipropósito Mi-8, así como el radar ruso Nevo-U. 4 helicópteros fueron destruidos y solo en unos pocos días se destruyeron 2 aviones únicos Phoebe en la 12ª Chaika. En general, hay muy pocos de ellos en la flota del Mar Negro. Si espero 6, ya han sido destruidos 2. Los exploradores mostraron imágenes de la operación y un video de los restos de uno de los helicópteros Mi-8 destruidos. La Crimea ocupada se ha convertido en símbolo del colapso del suministro de combustible. Precisamente aquí se acumulaba gran cantidad de combustible para abastecer a la maquinaria militar rusa. Como resultado, ahora hay escasez y precios récord en la península. El aumento de los precios de la gasolina está relacionado con los ataques de Ucrania a las refinerías rusas. En el video, Sebastopol. En Yalta, llevaron gasolina a una de las estaciones de servicio. La fila de quienes quieren repostar es enorme. Ni las autoridades rusas ni las autoridades de ocupación de Crimea reconocen el problema. Aseguran que todo se debe únicamente a la logística. Los hechos de violaciones de derechos humanos en Crimea se registran regularmente y se transmiten al Consejo de la ONU de Derechos Humanos y la OSCE. La administración de ocupación rusa recluta por la fuerza a los crimeos en las filas de las Fuerzas Armadas rusas. Y negarse a servir se castiga con persecución penal. Además, se produce una militarización constante de los niños. Crimea espera su regreso y Ucrania no le da a Rusia la oportunidad de normalizar la ocupación. Urgente. La Federación Rusa avanza desde Transnistria. Moscú se ha atrevido a la locura y los agentes del Kremlin siembran el caos. Semana decisiva para Puchna. Los agentes del Kremlin han comenzado un trabajo insidioso dentro de Moldavia. El desenlace final sorprenderá absolutamente a todos en Odessa. Vale la pena estar preparados. De esto hablaremos en un instante. Todo se decidirá este fin de semana. Rusia, al sabotear las elecciones, intenta tomar el poder en Moldavia y derrocar al gobierno. Después de eso, Ucrania podría ser utilizada como plataforma para atacar a Ucrania, y con este mensaje en video a la nación se dirigió la presidenta Maya Sandu. Si Rusia toma el control de Moldavia, las consecuencias serán inmediatas y amenazarán tanto a nuestro país como a toda la región.
La libertad de movimiento podría terminarse y nuestra tierra podría convertirse en una plataforma para la penetración en la región de Odesa. La región de Transnistria será desestabilizada. De hecho, es precisamente Transnistria la que hoy representa un peligro especial. Así lo consideran los expertos. Recuerdo que Moldavia tiene 1.222 kilómetros de frontera común con Ucrania. Moldavia no es un país grande, pero importantes proyectos de infraestructura, por así decirlo, nos conectan con Ucrania. Por eso las apuestas son altas. Allí, tradicionalmente, existen los sentimientos más prorrusos entre la población, con la que, evidentemente, el gobierno de Moldavia no ha hecho un trabajo suficiente durante todos estos años. Los políticos han instado a Maya Sandu a tomar el control de Transnistria. Este enclave prorruso hoy en día es un enorme problema no solo para su país, sino para todo el continente europeo. Por supuesto, no es solo su responsabilidad, pero la raqueta de la primacía en este asunto realmente le pertenece a ella. Si ella hubiera iniciado los procesos correspondientes y cambiado la agenda respecto a Transnistria, hoy tendría muchos menos problemas. Se decidió abordar el problema ya en la etapa final. Menos de una semana antes de las propias elecciones parlamentarias en Moldavia, comenzaron a identificar y detener a posibles participantes en disturbios que el Kremlin ya está preparando para el día de la votación. Esto está relacionado con las protestas de fuerza que se están preparando para después de las elecciones. Aún hoy, el mundo criminal forma parte de este sistema común de leyes no escritas postsoviéticas. Con la ayuda de estas personas y estas estructuras, se preparaban protestas violentas, tanto dentro de las prisiones como en libertad. Hoy, precisamente por la mañana, la policía, junto con los servicios especiales y el Servicio de Información y Seguridad, llevaron a cabo operativos para prevenir las acciones. Así, durante los registros del 22 de septiembre en Moldavia, fueron detenidas 74 personas sospechosas de haber recibido entrenamiento en Serbia para organizar mítines y protestas. En particular, en el extranjero se les enseñaba a manejar armas de fuego y equipos especiales. Por esto, los participantes recibían alrededor de 400 euros. Las fuerzas del orden afirman que detrás de la operación están los servicios secretos rusos y que los sospechosos están vinculados tanto a partidos moldavos como a grupos criminales. Al mismo tiempo, la investigación en sí continúa desde julio de este año. Pero el método de fuerza es solo una parte de la táctica del Kremlin después de haber practicado en Rumanía. En Moldavia también decidieron emplear una intervención masiva en las elecciones a través de las redes sociales. Es decir, se grababan deliberadamente una cantidad absolutamente absurda de videos cortos para TikTok, YouTube y Facebook. Y todo esto se difunde en rumano y en ruso, pero con temática moldava para atraer precisamente a nuestros ciudadanos. Y en esto se apuesta. Para aquellos que son mayores y aún no han dominado TikTok, tienen su propio programa. La misma Iglesia Ortodoxa rusa, que en Moldavia se ha asimilado, pero que, no obstante, mantiene sus objetivos confesionales estándar, la completa subordinación a Moscú. La que es ortodoxa, la que es histórica y la Federación Rusa como si se hubiera trasladado aquí y hasta hoy sigue manifestando su influencia. De este modo su nobleza se expresa a través del amor por Rusia y así la ortodoxia, y en realidad la ortodoxia al estilo ruso, es para ellos un punto de conexión, un punto de comunicación con Rusia. Bueno, y por supuesto Rusia utiliza esto para fortalecer su influencia política, así como para aumentar su influencia económica y, si hablamos de influencia separatista, también en la región. Al mismo tiempo, los analistas recuerdan que el sistema político de Moldavia está organizado de tal manera que el Parlamento tiene poderes mucho más amplios, incluso en lo que respecta al rumbo de la política exterior. Por eso, las elecciones parlamentarias son incluso más importantes que las elecciones del líder del país.
Me parece que lamentablemente no hay esa comprensión. Bueno, si hablamos en general sobre la sociedad en términos porcentuales, no hay comprensión del grado de amenaza, porque creo que ya sí cada uno en el poder hemos tenido a Voronin, que era prorruso, luego lo reemplazaron, después estuvo Dodon, también prorruso, y de nuevo lo reemplazaron. Pero todo eso fue antes de que la enfermedad de ese mismo dictador del norte llegara a una etapa tan extrema, cuando ataca a países vecinos y lanza drones sobre la Unión Europea. Y creo que si esta vez volvemos a caer en sus manos, ya no será tan fácil salir como la vez pasada. También los expertos consideran que esta semana se mantendrá tensa hasta las elecciones que se celebrarán ya este fin de semana. Al mismo tiempo, las autoridades llaman a mantenerse en alerta las 24 horas, ya que esta es prácticamente la última oportunidad para Rusia de desviar a Moldavia de la integración europea de manera relativamente pacífica. El Kremlin perdió la primera fase de la guerra híbrida en el otoño de 2024, cuando intentó frustrar el referéndum y la reelección de Maia Sandu. Y ahora la batalla se desarrolla por el control del Parlamento. Es una bomba peligrosa. Polonia está presionando seriamente sobre el panel nuclear. Rusia se ha superado a sí misma en su propio juego. Este tipo de arma cambia las reglas al instante. Putin, haz las maletas. Las mega entregas irrumpen en la escena y los aliados ya están realmente impresionados por el avance ucraniano. ¿Cambiarán las prioridades de Europa hacia una nueva dirección? Te lo contaremos ahora mismo. La nueva apuesta nuclear de Europa. Polonia está lista para convertirse en un país con su propio escudo nuclear. Como presidente de la República de Polonia, considero que Polonia debe participar en la distribución nuclear. Debe contar con sus propias capacidades nucleares, energéticas, civiles y militares. Según Nawrocki, en este asunto Polonia cuenta con el apoyo de Francia. Para Varsovia esto no es solo una alianza, sino una forma de obtener precisamente el arma que cambiará las reglas del juego en Europa. Es un desafío tanto para Moscú como para Bruselas. Esta declaración del presidente polaco se produjo poco después de un ataque sin precedentes de drones rusos en Polonia, y aunque esta vez decenas de drones eran drones de reconocimiento que no representaron una amenaza militar directa, muchos en Varsovia siguen temiendo que el ataque se repita. Y la próxima vez serán ataques de combate, ataques ofensivos. Para consolidar la cooperación nuclear, Polonia se prepara para firmar el Tratado de Nansk, un documento que busca profundizar la cooperación en el ámbito de la defensa y la seguridad. Aunque Nawrocki reconoce que aún es pronto para hablar de ello, su oposición es evidente. Polonia tiene la intención de participar en la distribución nuclear. El hecho de que participen en la obtención de armas nucleares de un aliado demuestra el nivel de preocupación que existe en los países de Europa Central. Ante la guerra ruso-ucraniana en curso y la falta de comprensión por parte de los líderes occidentales sobre cómo podrían detener esta guerra en un futuro previsible y hacer frente a las ambiciones de Rusia que están siendo activamente respaldadas desde la cumbre. Y surge la comprensión de que, en caso de que el empeño de Putin por continuar la guerra contra Ucrania durante un tiempo indefinido no sea detenido por los esfuerzos occidentales, y dado que las esperanzas puestas en Donald Trump aquí son escasas, esta guerra irá adoptando formas cada vez más nuevas y al final terminará traspasando las fronteras de Ucrania. Asustada por la reciente incursión aérea, Polonia se apresuró a adoptar la experiencia ucraniana en la lucha contra los drones rusos. Así, recientemente, el viceprimer ministro y ministro de Defensa de Polonia, Władysław Kosiniak-Kamysz, junto con una delegación del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas del país, visitaron Ucrania. El enfoque está en la cooperación técnico-militar diaria, el apoyo continuo a la defensa de Ucrania y la situación general de seguridad en el contexto de la agresión rusa. Ahora vemos que, de una forma u otra, esto es una de las principales pruebas de necesidad. No es solo que Ucrania adopte la experiencia militar de Occidente, sino que ahora la historia se ha invertido. Por eso, este país debe adoptar una parte significativa de la experiencia ucraniana en la guerra. Las guerras modernas, las guerras reales, no corresponden del todo a esos manuales que se estudian en las mejores academias militares de la OTAN, con todo el respeto a su experiencia.
Y esto en realidad nos crea un marcador adicional de dependencia mutua. Varsovia y Kiev también acordaron cooperar en el ámbito de la lucha contra los drones, el intercambio de información sobre amenazas aéreas y la implementación de tecnologías para contrarrestar el uso ofensivo de drones de reconocimiento y ataque. Es posible que Rusia realice un análisis de inteligencia para prever cómo actuará Europa en caso de que comience un enfrentamiento armado. Si Rusia, por ejemplo, viola el espacio aéreo de verdad, de manera seria, ¿qué fuerzas de respuesta podrían activarse? ¿Cómo se verían? ¿De dónde vendrían? ¿Y cuántos y qué tipo de aviones despegarían? Es decir, todo lo relacionado con el marco de respuesta. Si Rusia realmente está llevando a cabo un análisis de este nivel de seriedad, eso es un indicio de que hay que prepararse de verdad para un enfrentamiento serio entre las Fuerzas Armadas occidentales y las rusas, independientemente de lo que ocurra en Ucrania y de si la guerra en Ucrania termina o no. Al mismo tiempo, Polonia está lanzando un programa de rearme sin precedentes. Sus gastos son enormes, incluyendo no solo aviones de combate y helicópteros, sino también una amplia gama de vehículos blindados, sistemas de artillería de cañón y de cohetes, modernos sistemas de defensa antiaérea y municiones. Al mismo tiempo, Varsovia está incrementando activamente su propia producción de armas. Además, para el próximo año, Polonia ha planeado un presupuesto de defensa récord, 200.000 millones de zlotys, o alrededor de 55.000 millones de dólares, lo que representa aproximadamente el 4,8% del PIB. También se está trabajando para aumentar significativamente el número de las Fuerzas Armadas, de 200.000 a 500.000 de personas. Las autoridades polacas lo subrayan de todas las maneras posibles. El país utilizará todos los recursos disponibles para garantizar su seguridad. La clase magistral de balística ucraniana Flamingo se está volviendo masiva. La producción avanza con 4 veces más furia. El Kremlin no está encantado. Los nuestros presionan y un arma mega secreta se prepara para cambiar el juego. Este arsenal de armas nacionales impresiona la imaginación. No se pierda las primeras imágenes y detalles impactantes a continuación. Un nuevo nivel y escala. Ucrania aumenta la producción de misiles de crucero. Los desarrolladores del misil ucraniano Flamingo declararon que la empresa produce 50 misiles al mes y planea alcanzar una producción diaria de 7 misiles para finales de año. La empresa afirma que la tecnología propia de fabricación de alas contribuye a la ampliación, ya que reduce el ciclo de producción. Cabe recordar que el misil ucraniano puede volar hasta 3.000 kilómetros y transportar 1 tonelada de explosivos. En agosto, el Flamingo alcanzó objetivos rusos en la Crimea temporalmente ocupada. Temprano en la mañana se lanzaron 3 misiles desde la costa ucraniana. El ataque alcanzó una base de guardias fronterizos rusos que está bajo el control del Servicio Federal de Seguridad del agresor. Además, los fabricantes de Flamingo anunciaron el desarrollo de sus propios misiles balísticos FP-7 y FP-9, así como sistemas contra la defensa aérea. Gracias a las empresas privadas, Ucrania puede crear innovaciones, desarrollar la industria de defensa y aplicarlas eficazmente en el campo de batalla. Precisamente durante los años de la invasión a gran escala, la industria de defensa ucraniana logró un avance revolucionario en la producción de misiles balísticos ucranianos. En primer lugar, se trata, respectivamente, de una versión modernizada del Neptuno. Sin embargo, la versión antibuque del Neptuno fue modernizada para atacar objetivos terrestres. Y en este momento, como resultado de la mejora de las características técnico-tácticas, según los desarrolladores, el alcance del Neptuno llega hasta los 1.000 kilómetros. Además, en las Fuerzas de Defensa de Ucrania ya está el complejo operativo táctico Sapsan, que ya mencioné, con un alcance de hasta 500 kilómetros. Además, durante los años de guerra, las Fuerzas de Defensa de Ucrania han demostrado una capacidad única para modernizar incluso los modelos soviéticos de armamento. Se trata del sistema de misiles antiaéreos S-200. También uno de los desarrollos más importantes han sido los misiles drones, como Polyanitsia, Pekla, Ruta y Vars. Durante el periodo de la invasión a gran escala, la industria de defensa ucraniana ha evolucionado en la producción de sus propios medios de ataque. Y por supuesto recordemos el dron de ataque.
Aquí, según palabras de la KLG, es decir, este es un reconocimiento oficial de los éxitos ucranianos, Ucrania ocupa posiciones de liderazgo en este ámbito. Las Fuerzas Armadas de Ucrania están atacando con éxito objetivos militares de la Federación Rusa utilizando sistemas no tripulados contra plantas de procesamiento de automóviles. Los ataques de drones han dejado fuera de servicio hasta el 17% de la capacidad rusa de procesamiento de automóviles. Además, Ucrania trabaja activamente en la producción de drones interceptores. El ministro de Defensa declaró que Kiev pronto alcanzará la capacidad de utilizar al menos 1,000 de estos drones al día para defenderse de los ataques rusos. Ucrania ocupa posiciones de liderazgo en la producción de drones interceptores. Esto es un logro científico ucraniano. Para entender la situación, durante la última provocación de la Federación Rusa, concretamente la violación del espacio aéreo de Polonia, para neutralizar los drones señuelo Geran con un coste de $10,000. Los sistemas de defensa antiaérea de los países aliados utilizaron misiles con un coste de $1,500,000 de dólares. Mientras tanto, por parte ucraniana, actualmente se está ampliando la llamada táctica de los drones señuelo, es decir, el uso de drones interceptores. También en Ucrania se está desarrollando un nuevo sistema de defensa antiaérea de clase aire-aire, capaz de cubrir grandes territorios. Todo esto significa que los desarrolladores ucranianos han demostrado la capacidad de crear armamento de alta precisión, capaz de destruir importantes objetivos militares enemigos a gran distancia. Por ahora, eso es todo de mi parte. Con ustedes estuvo yo, Drina Hutskawo. Más noticias candentes del frente en nuestra próxima edición. Mientras tanto, no olvides suscribirte y darle me gusta. Hasta luego.